tropiezos encontré el sentido. Tuve miedo al ver lo angosto que se hacía el camino. Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad, me quedé viendo tus ojos y empecé a correr. Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte. Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte. Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie para decirme, hijo, nunca te dejé de amar. Vivo para adorarte, he venido a alabarte. Hoy voy a entregar mi corazón. Sí, Padre Santo, vivimos para adorarte, Señor, para darte gloria, honra y honor a ti, Señor. Vivimos, Padre Santo, para darte gloria, honra y honor también, Señor. Te adoramos hoy, Señor, para que tú nos hables, Señor, en esta mañana, Señor. Te bendecimos, Padre mío, y te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de un día más, Señor. Te bendecimos, Padre Santo, y te entregamos todo lo que hagamos en este día, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, ¿qué tal, amigos? Buenos días. Tengan todos una muy buena bienvenida a Mi Tiempo con Dios, devocional diario que hacemos desde su comunidad cristiana La Roca Betel. Venimos leyendo el fascinante libro de Daniel, este libro que nos confronta a todos a creerle al Señor, porque en la historia están plasmados las hazañas de fe que Daniel y sus amigos hicieron, que quedaron escritas ahí para que nosotros pudiéramos en esta época aprender de la fe de estos hombres y de cómo Dios respalda a los que creen en su nombre. Así que hoy vamos a leer el capítulo número 6. Daniel en el foso de los leones. Darío el Medo decidió dividir el reino en 120 provincias y nombró a un alto funcionario para gobernar cada provincia. Asimismo, el rey escogió a Daniel y a 2 personas más como administradores para que supervisaran a los altos funcionarios y protegieran los intereses del rey. Pronto Daniel demostró ser más capaz que los otros administradores y altos funcionarios. Debido a la gran destreza administrativa de Daniel, el rey hizo planes para ponerlo frente al gobierno de todo el imperio. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Finalmente, llegaron a la siguiente conclusión. Nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión. Así que los administradores y los altos funcionarios se presentaron ante el rey y dijeron: «Que viva el rey Darío. Todos nosotros, administradores, autoridades, altos funcionarios, asesores y gobernadores, nos hemos puesto de acuerdo en que el rey apruebe una ley que se haga cumplir estrictamente. Ordene usted que en los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea divino o humano, excepto usted, su majestad, sea arrojado al foso de los leones. Ahora bien, su majestad, emita y firme esta ley de tal modo que no pueda ser alterada, una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada». Así que el rey Darío firmó la ley. Sin embargo, cuando Daniel oyó que se había firmado la ley, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, tal como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios. Entonces, los funcionarios fueron juntos a la casa de Daniel y lo encontraron orando y pidiéndole a Dios que lo ayudara, de manera que fueron directamente al rey y le recordaron el decreto.
¿No firmó usted una ley por la cual durante los próximos 30 días todo aquel que ore a quien sea, divino o humano, excepto a usted su majestad, sea arrojado al foso de los leones? Sí, contestó el rey. Esa decisión sigue en pie. Es una ley oficial de los medos y de los persas que no puede ser revocada. Entonces le dijeron al rey: ese hombre Daniel, uno de los cautivos de Judá, no hace caso a usted ni a su ley. Sigue orando a su Dios 3 veces al día. Al oír esto, el rey se angustió mucho y procuró encontrar un modo de salvar a Daniel. Pasó el resto del día buscando una manera de librarlo de ese aprieto. Por la noche, los hombres volvieron a presentarse ante el rey y le dijeron: Su Majestad, usted sabe que según las leyes de los medos y los persas, ninguna ley firmada por el rey puede ser modificada. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la boca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles, para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego, el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir en toda la noche. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó allí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que vive el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Entonces el rey dio órdenes de que arrestaran a los hombres que maliciosamente habían acusado a Daniel y los hizo echar al foso de los leones junto con sus esposas y con sus hijos. Los leones saltaron sobre ellos y los despedazaron aún antes de que llegaran al piso del foso. Después, el rey Darío envió el siguiente mensaje a la gente de toda raza, nación y lengua en el mundo entero: paz y prosperidad a todos ustedes. Ordeno que en mi reino toda persona tiemble con temor delante del Dios de Daniel, pues Él es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en los cielos y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro el persa. Bueno, este es el capítulo 6 del libro de Daniel y vemos cómo el Señor rescata a Daniel de los leones. Pero mire lo que pasó en este capítulo. Dice que el reino de el rey Darío fue muy grande y él dividió el reino en 120 provincias y a cada provincia le nombró una persona, un gobernador, pero nombró 3 administradores como funcionarios que protegieran los intereses del rey y entre esos estaba Daniel. Pero Daniel, como era una persona íntegra, era una persona trabajadora, una persona como usted y como yo, que de pronto tenemos que hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y reflejar la imagen de Dios. Él no se transaba con nada y él hacía todo correctamente. Esto crea la envidia de los otros administradores y de los funcionarios que estaban a cargo de cada provincia. Entonces ellos empezaron a buscarle algo malo a Daniel, o sea, empezaron a buscarle como la caída. Vamos a ver en cómo podemos hacer caer a Daniel para que nosotros podamos gobernar y él ya no sea la persona más importante del reino. Y dice que la única posibilidad que encontraron para acusar a Daniel fue que hiciera algo que estuviera en contra de las normas de su religión. Ellos conocían a Daniel, conocían que Daniel era una persona
que era muy devota al Señor, que oraba 3 veces por día. Era una persona que el Señor tenía también gran aprecio con él y que le había ayudado en los sueños y le había dado un puesto de importancia. Imagínense que estos funcionarios llegan a pensar, me imagino que de pronto podía ser como en algunas personas dicen, de pronto era el cumpleaños del rey y como regalo de cumpleaños le dijeron, hombre rey, mire, ¿por qué no hacemos una cosa? Durante un mes vamos a nombrarlo a usted como Dios y cualquier persona que adore a otro Dios fuera de usted, pues que sea arrojado en el foso de los leones. Y entonces emite un decreto que no pueda ser revocado por ninguna ley ni por nadie, porque es un decreto oficial de los medos y los persas que no puede ser revocado. Entonces el rey dijo, ok, vamos a firmarlo, porque tocaron su orgullo y en ese momento Daniel se dio cuenta de que habían firmado ese decreto, de pronto con la intención de amedrentarlo y de que él no hiciera lo correcto, lo que siempre acostumbraba a hacer, que era orar 3 veces al día mirando a Jerusalén. Mire que en este momento ahí se pone en bien difícil la situación para Daniel, porque según lo que vemos, el rey Darío era una persona que apreciaba mucho a Daniel, y ahí cuando emiten el edicto, cuando emiten la orden, era como o traiciono al rey Darío, que me aprecia bastante, que es una persona llegada a mí, que me ha puesto como segundo en todo el imperio, o traiciono al Señor. Y pues lógicamente que Daniel era un hombre con una fe exorbitante, que digna de imitar, y de verdad que es envidiable la forma en que Daniel y sus amigos amaban al Señor, lo respetaban y lo adoraban a él. Y pues lógico, por encima de Dios no puede haber nadie. Y yo me pregunto, ¿qué harías tú? ¿Qué haría yo? Si en un momento dado nosotros nos vemos confrontados en una situación donde obedecemos a Dios o hacemos quedar en mal a una persona, o hacemos o dejamos de pronto de inclinarnos a favor de esa persona que de pronto está más alto que nosotros. Puede ser nuestro jefe, puede ser una persona pronto como de pronto que tenga alguna importancia, algún gobernante, qué sé yo, cualquier persona que de pronto sea bien allegada y que nos haya ayudado incluso a nosotros, porque quien nombró a Daniel como segundo del reino fue precisamente el rey Darío. Entonces, ¿qué harías tú y qué haría yo? Porque es bien difícil esa situación que Daniel tenía, pero Daniel, como adoraba tanto al Señor, decidió más bien obedecer, seguir obedeciendo y hacer lo que siempre hacía para el Señor, en vez de agradar a los hombres. O sea, agradó primero a Dios que a los hombres, y a pesar de la cercanía con el rey Darío, él prefirió adorar al Señor por encima incluso de la sentencia o de la ley que habían edictado sus enemigos. Cuando ellos se dieron cuenta, ellos ya sabían que él no iba a cumplir el edicto, porque él era una persona que verdaderamente sí era un verdadero creyente, y por encima de todo él iba a seguir orando a su Dios. Entonces ellos llegaron ante el rey y le dijeron, bueno, rey, usted no dijo que había firmado este edicto. Entonces encontramos a Daniel orando, y mire que ahí vemos la cercanía que tenía el rey Darío con Daniel, el aprecio que le tenía, porque estuvo todo el día buscando la forma de cómo hacer para que Daniel no pudieran salvarlo, pudieran rescatarlo de eso. Pero desafortunadamente había una ley antes de esa que decía que ninguna ley que el rey hubiera firmado podría abrogarse. Así que a lo último ellos volvieron otra vez en la noche y dijeron, bueno, ¿qué hubo, rey? ¿Qué pasó con la ley que usted emitió? O sea, que metamos a Daniel en el foso. Y el rey ordena que lo lleven al foso de los leones. Esa noche para el rey dice que fue una noche muy difícil, porque el rey incluso ayunó. Para un rey las noches eran fiestas, las noches eran de diversión, de tomada de vino, de hacer muchas cosas que de pronto
que a él le complacían, pero esa noche fue una noche como de luto, como de ayuno, donde no quiso probar nada, no quiso divertirse, porque estaba pidiendo de pronto que el Dios a quien Daniel servía lo salvara y lo rescatara de esto que los enemigos de Daniel le habían hecho hacer al rey, porque eso fue una trampa no solo para Daniel, sino también para el rey. Y cuando al otro día llegó la mañana, fue corriendo y dijo, hombre, gritó, dijo, Daniel, el Dios a quien tú sirves pudo salvarte. Y respondió Daniel, dice, el Señor, mi Dios, envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada de malo contra usted, su majestad. Mire que esto es una enseñanza muy grande que nosotros deberíamos de aprender a ser correctos, a hacer siempre lo que es correcto ante Dios y ante las personas, porque a pesar de que parecía que hubiera traicionado al rey, él dice, no, fui declarado inocente ante Dios. Y cuando nosotros nos paramos firmes y declaramos y hacemos lo que Dios nos ha mandado, Dios nos va a respaldar y nos va a ayudar en todas las situaciones que nosotros tengamos frente a nosotros. Porque Dios es fiel, y si nosotros somos fiel, pues el Señor siempre será fiel. Después el relato continúa diciendo que el rey se alegró mucho y mandó a que sacaran a Daniel del foso, y no tenía ni un rasguño de lo que los leones lo hubieran siquiera tocado, porque había confiado en su Dios. El rey inmediatamente dio orden que arrestaran a los tipos que maliciosamente habían acusado a Daniel, y hizo echarlos a ellos al foso de los leones junto con sus esposas y sus hijos, y los leones saltaron de ellos y los despedazaron en un santiamén. O sea, la demora fue que los tiraran ahí, que inmediatamente los leones los comieron. O sea, no era que los leones no tenían apetito, o que no habían, de pronto estaban llenos y no quisieron hacerle daño a Daniel. No, era porque Dios lo había protegido, lo había salvado de los leones. Y después el rey Darío emite una orden y dice que toda persona en el reino tiene que tiemble de temor delante del Dios de Daniel. Dice, porque el Dios es el Dios viviente y permanecerá para siempre. Su reino jamás será destruido y su dominio nunca tendrá fin. Él rescata y salva a su pueblo, realiza señales milagrosas y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha rescatado a Daniel del poder de los leones. Así que Daniel prosperó durante el reinado de Darío y el reinado de Ciro, el de Persa. O sea que eso le ayudó a Daniel a subir mucho más de donde estaba. Así que aprendamos de esta lección, seamos fiel al Señor, creámosle a Dios, que así nos manden, así como a los otros que no les pasó nada en el juego. Pues hombre, a Daniel tampoco le pasó nada con los leones, pero porque se mantuvo firme y creyó en las promesas del Señor, y creyó que el Señor era fiel para rescatarlo incluso de los leones en esa noche, pero no se doblegó ante las circunstancias ni ante ninguna persona. Así que vamos a orar en esta hermosa mañana. Amantísimo Padre, yo te doy gracias, Dios, por esta palabra que tú nos has permitido, Señor, escuchar hoy. Gracias, papito lindo, porque tú eres fiel, Señor, porque tú lo has demostrado siempre, Señor, de tu fidelidad, Padre Santo. Te pido, Padre, que nos ayudes en este día a ser radicales nosotros también, Señor, a poder creer en ti, Señor, a no doblegarnos ni ante las personas, ni ante nada, ni nadie, Señor. Que siempre podamos estar firmes en la fe y en la confianza en ti, Señor. Yo te pido, Padre Santo, por cada uno de los oyentes, Señor, para que nos subas a un nivel más alto en fe, Señor, y confianza en ti, Señor. Ayúdanos en nuestra fe, Señor, para poder creer, para poder tenerte siempre presente, Señor. Yo te doy gracias por los oyentes, Padre, bendíceles a todos y ayúdanos, Señor, a permanecerte fiel, Señor, porque sabemos que tú eres fiel siempre, Dios.
Te agradecemos, Padre, por esta palabra y por este día, Señor. Y quedamos en tus manos y te entregamos todo lo que tengamos adelante, Señor. Te doy gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos y que tengan un hermoso día. Voy a entregar mi corazón, mi vida entera. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón. Vivo para adorarte, he venido a alabarte hoy. Voy a entregar mi corazón, mi corazón.